Muchos de los problemas en el desarrollo de nuestros hijos comienzan a dar sus señales más evidentes justo en los primeros años de escolarización, pues es cuando comenzamos a ver sus primeras interacciones con sus iguales y sus respuestas ante las demandas de ciertas capacidades por parte de sus profesores y maestros. Una de las áreas del desarrollo infantil en las que estas señales tan evidentes asoman en este periodo son las relativas a la comunicación y el lenguaje. Los problemas que se presentan en esta área generalmente tienen que ver con el diagnóstico de ciertas discapacidades como la auditiva o la cognitiva, o trastornos como el TDAH o el TEA, o cualquier otro síndrome o patología o circunstancia que afecten a la adquisición de los requisitos para un desarrollo normalizado. Pero, ¿qué pasa si a tu hijo le han descartado cualquier síntoma que haga sospechar de alguno de los aspectos que te he nombrado anteriormente y aún así presenta problemas o dificultades en la adquisición y desarrollo de la comunicación, el lenguaje y el habla? Incluso te da la sensación de que te oye pero como que no te entiende, oye pero como que no escucha. Pues podríamos estar ante algo llamado trastorno del procesamiento auditivo central. ¿Quieres saber qué es? Enseguida te lo explico y al final de este vídeo te daré una lista de las características comunes que presentan los niños que lo padecen. Soy Alejandra Hernández y esto es Comunicanción. Durante varios años he estado trabajando en la rehabilitación del lenguaje de niños. En su mayoría han sido niños con discapacidad auditiva o con algún otro tipo de diagnóstico o antecedente de patologías que hacían prever o justificar un posible trastorno del lenguaje. Pero comencé a tratar a algunos niños que no presentaban ningún tipo de déficit en audiometrías. Las evaluaciones cognitivas eran totalmente satisfactorias y no tenían antecedentes ni genéticos ni patológicos que pudieran asociarse con las dificultades y el retraso en el desarrollo del lenguaje que presentaban. Comencé entonces a investigar sobre algo llamado trastorno del procesamiento auditivo central, cuya definición textual es: el TPA o TPAC es un deterioro en la habilidad para atender, discriminar, recordar, reconocer o comprender información presentada en forma auditiva en individuos que típicamente presentan inteligencia y audición normal. Es decir, el cerebro no localiza, no discrimina, no reconoce y no comprende lo que oye. Por tanto, no procesa bien la información auditiva que recibe. Y si esto no sucede, entonces se verán perjudicados la atención, el aprendizaje y el lenguaje. Procesar auditivamente no es oír. No siempre un buen funcionamiento del aparato auditivo implica una adecuada percepción auditiva. Es decir, hablamos de pérdida auditiva cuando existe una alteración en el sistema periférico, es decir, el oído externo, el medio o el interno, que provoca una deficiencia en la recepción de los sonidos en cuanto a la detección. Y hablamos de un desorden o trastorno en el procesamiento auditivo central cuando existe un problema en el análisis e interpretación de estos sonidos. Una detección lo más temprana posible y un diagnóstico y evaluación adecuados pueden paliar en gran medida las consecuencias del trastorno y evitar a su vez la confusión y el diagnóstico erróneo debido a la comorbilidad o coexistencia de dicho trastorno con otros como el TDAH, los problemas de aprendizaje, el TEA, el TEL, dislexia, etc. A continuación os dejo una lista de diversos ítems sobre conductas observadas en niños con trastorno de procesamiento auditivo central, que por lo menos nos dará, si no un diagnóstico, sí una sospecha de que podemos estar ante este trastorno. En la lista o ítems nos podríamos encontrar dificultad para entender instrucciones y órdenes verbales, lentitud en las respuestas, problemas de lenguaje y dicción, problemas de comunicación, problemas de discriminación auditiva, tendencia a soñar despiertos, sustituir la expresión verbal por gestos, dificultad para distinguir palabras que suenan parecido,
se distraen fácilmente con sonidos externos, dificultad para recordar nombres y lugares, dificultad para repetir secuencias de sonidos, letras y números, dificultad para atender y recordar la información presentada por vía oral, dificultad para realizar órdenes secuenciales, un rendimiento académico pobre, problemas de conducta, déficit de atención, fatiga, ansiedad, agresividad, estado de ánimo decaído, entre otros. Como veis, esta lista de ítems podría presentar características muy similares o compartir características con otro tipo de trastornos, como expliqué anteriormente, como el TEA, el TDAH, la dislexia, etc. Sin embargo, la certeza o la sospecha importante de que podríamos estar o no ante este trastorno sería en el porcentaje de síes, cuando respondemos a estos ítems sí o no los presenta. Ese porcentaje importante de síes nos llevarían a confirmar o por lo menos tener esa vía de intervención hacia este trastorno en comparación con otros como el TDAH o el TEA, que sí deberían estar diagnosticados de manera específica por profesionales especializados. Si esta información te fue útil, compártela.